He llegado a la casa está dormida. Solo el silencio podría despertarla de un sueño así tan profundo. Solo otro silencio puede crear el pacto de levantar el tiempo mudo, el tiempo de lo viejo hecho recuerdo. He prometido guardar la memoria y las baldosas me ganan. ¿Hubo fiestas aquí? ¿Hubo bailes? No, sobre esas baldosas abundaron los besos, el cariño fraterno, los alumnos y las buenas maneras alrededor de un jardín de rosas. Bienvenidos, estamos en el proyecto Memorias Narrativas en Casas Paternas. Es un ejercicio de encuentro en torno al ser paisanos. Es una invitación a que los toresanos regresen a contar las historias de sus familias del siglo XX en las que fueron sus casas paternas o en las que tuvieron vivencias desde niños. Es un proyecto que habla de la madurez de 17 años de un trabajo que se llama y se seguirá llamando Así narra el fotógrafo, cuyo pilar teórico es la fotografía, es el detonante de la memoria. Empecé hace 17 años haciendo un homenaje a la fotografía de José María Castro Valle, más conocido como Chepe o Chepito, y en 17 años hemos hecho 5 libros, 4 muestras fotográficas, tertulias, coloquios, 2 ponencias internacionales, 2 blogs, 2 proyectos de historia itinerantes por Sevilla, Roldanillo, Cartago, Cali y obviamente Toro. Esta es la madurez de un trabajo, porque lo que se pretende es que las personas que tienen todavía los olores del cilantro, del chocolate, del fogón, de la leña, de la vida como se vivía antes, vengan y les cuenten a las nuevas generaciones, a los niños, las costumbres de familia. Lo que yo les pido a las narradoras es, solo hay que recordar. Re significa volver, pasar 2 veces. Recordar, volver al corazón, volver al cordio. Recordar ese ejercicio que vamos a hacer aquí para que ellas nos cuenten cómo vivían los antepasados. Ellas y los que heredaron las casas, que también la han tenido como un templo sagrado de su familia. ¿A qué hora se rezaba el rosario? ¿Cómo era sentarse a la mesa? ¿A qué les olía la cocina? ¿Cómo fue la llegada del agua? Porque antes había que traer la quebrada. ¿Cómo fue la llegada de la luz? Porque aquí hubo un barbadillo y ellas nos van a contar eso. Esa historia que ellas cuentan a partir del corazón, del olor, de todo lo más sensible, es la que nos va a permitir volver a que los niños quieran saber de historia. Si no los motivamos con las cosas de los abuelos, el mundo de los abuelos, va a ser muy difícil que volvamos a ganarnos a ellos para una cátedra de historia. Este proyecto están haciendo, la aspiración es tener 50 casas con una placa afuera en donde diga Memorias Narrativas Casas Paternas, con el ideal no muy lejano de que algún día los liberen del pago de impuestos o que hayan medidas públicas o políticas que le den una prelación a quienes como Mercy han sabido y su familia tener un templo para vivir en familia. ¿Por qué una casa llena de historia? Porque no hay un mejor escenario para hablar de historia que una casa que nos habla de la historia. Esa es la historia que queremos transmitirle. Este proyecto está apoyado y acompañado por el Centro de Historia Nuestra Señora de la Consolación de Toro y se unen 5 actores sociales: las narradoras, los dueños de la casa, los estudiantes y niños de colegios, el Centro de Historia y Chepe Castro, que gracias a su fotografía nos ha permitido que nos conectemos a través no de la política que dañó el tejido social, sino de los recuerdos sensibles. Bienvenidos a este ejercicio de la casa, de la memoria, del encuentro, de la palabra, antes de que la indiferencia y que la inteligencia artificial nos haga creer que nosotros no somos los protagonistas de nuestros propios mundos. Gracias, Mercy, por hacernos sentir que estamos en nuestra casa. Un aplauso. Bueno, entonces vamos a presentar el orden del día. Vamos a ir llegando a las 5 de la tarde a sus respectivos lugares de origen. Hemos tenido hoy una audiencia maravillosa. Ellas son Isabel y Mari Henao Castro, hermanas, sobrinas del señor Víctor Castro, pero además de eso, ellas tienen unas sorpresas
que no sé si mi primo el historiador Luis Fernando Castro sabía de nuestros bisabuelos, el sentido que tuvieron de vivir en esta casa. Marta Ofelia, que es prima y cuñada de ellas, y yo pues me salgué de que ¡wow! Fuera una sorpresa. Ella va a hablar de su casa. ¿Por qué? Porque estamos en la calle de las Auras. El profesor y presidente del Centro de Historia trae un escrito muy interesante sobre los nombres de las calles. Yo quisiera dar la palabra también a Mercy, que su sentido por la historia, su aprecio por todo lo que es un legado y que nos ayuda a edificarnos como seres humanos, es nato en ella. Ya quisiera yo que muchos estudiantes de historia hablaran con Mercy. Y Luis Fernando nos va a regalar un árbol genealógico. Vamos a estar compartiendo aquí lo que se hacía antes, y gracias a Angélica de esta casa, que nos dijo encontrémonos alrededor al fogón, porque el fogón es fraternidad, es encuentro, es palabra, es tiempo de familia. Entonces vamos a estar compartiendo un chocolate y vamos a empezar por unos productos que está elaborando Henry aquí. Es un delicioso trabuco y un yogur totalmente natural. Y luego vamos a pasar a la chocolatada, a los buñuelos ancestrales de maíz, al cuarembero. Quiero que sean felices, quiero que sientan que llegaron hoy donde los esperaba algo tan espectacular como sentirse que somos de un lugar y somos de una tierra, y que saberlo nos va a dar un sentido para que estos chiquitos algún día, como Matías, diga, es que mi abuela conoció un municipio cuando no había llegado el agua, y resulta que el agua llegó por una iniciativa de una familia, y entonces que la abuela se le convierta en su narradora de historia y en su superheroína, porque ellos son los narradores, son los testigos y los verdaderos protagonistas de la historia del siglo XX. Es un siglo muy especial,